Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video hablaremos sobre las fuerzas centrales. Bueno, si nosotros recordamos, en el video anterior nosotros definimos lo que era el momento angular de una partícula, ¿no? El momento angular, denotado por L, se definía como el producto cruz de R cruz el momento lineal, ¿no? Donde, recordemos, el momento lineal era la masa por la velocidad. Entonces también nosotros encontramos que la rapidez de cambio del momento angular de una partícula es igual a la torca de la fuerza neta que actúa sobre ella, ¿no? Es decir, qué tanto varía la variación del tiempo o la variación respecto al tiempo, que es la derivada de L respecto a T. Nosotros encontramos que simplemente es igual a la torca neta, ¿no? O a la suma de todas las torcas que actúan sobre la partícula. Bueno, entonces nosotros también encontramos que si esta torca es igual a 0, entonces eso implicaba que obviamente que la derivada con respecto al tiempo es igual a 0. Por lo tanto, de aquí obtenemos que L era constante o se conservaba el momento angular, ¿no? La conservación del momento angular dependía de si la suma de todas las torcas o la torca total era igual a 0. Entonces, cuando tenemos nosotros la condición de que la torca sea igual a 0, entonces cuando nosotros tenemos la condición de que la torca sea igual a 0, recordemos, también definimos que la torca se definía como R cruz F, ¿no? Entonces, cuando se cumple que esto es igual a 0. Entonces, para que el momento angular se conserve, necesitamos que la torca sea igual a 0. Es decir, que la torca definida de esta forma sea igual a 0. Entonces, cuando se cumple que esta relación es igual a 0, entonces tenemos el primer caso. Cuando la F es igual a 0, ¿no? Primer caso, tenemos F es igual a 0. Si F es igual a 0, automáticamente la torca es igual a 0 y el momento angular se conserva, ¿no? Entonces vamos a ver los casos cuando el momento angular se conserva. Recordemos, el momento angular se conserva si la torca es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, la torca definida de esta forma cuando es igual a 0. Entonces tenemos el primer caso. Uno de los casos es cuando la fuerza vale 0. Ok, entonces si la fuerza en una partícula es igual a 0, entonces tenemos es el caso de la partícula libre, ¿no? Es decir, por la primera ley de Newton, una partícula va a permanecer en su estado de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre ella para modificar su estado de movimiento, ¿no? Entonces, si no existe ninguna fuerza externa, entonces quiere decir que la partícula de masa m se mueve, por la primera ley de Newton, se mueve en una línea recta, ¿no? Es la primera ley de Newton, ¿ok? O recordemos la segunda ley de Newton, lo que le da es la forma cuantitativa a esta primera, ¿no? La fuerza es igual a la masa por la aceleración de la partícula. Si la fuerza es igual a 0, que implica que la aceleración es igual a 0, ¿no? Entonces la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Entonces quiere decir que la velocidad se mantiene, la velocidad como vector se mantiene constante, es una línea recta, no tiene que cambiar ni de dirección ni de magnitud, por lo tanto es una línea recta, ¿no? Entonces tenemos ese primer caso. Para que se conserve, uno de los casos es para que se conserve el movimiento,
la torca es igual a 0. Uno de los casos es que para que se cumpla que la torca es igual a 0 es que la fuerza valga 0. Si eso se cumple, entonces estamos en el caso de la partícula libre, ¿no? Ok, entonces consideremos una partícula que se mueve en línea recta. Ajá, nosotros vamos a tener un centro o un sistema de referencia. En este caso le pongo XY, ¿no? Para tengo mi sistema de referencia, aquí está mi origen. Entonces la partícula se va a mover en una línea recta, ¿no? Entonces tenemos aquí en este punto la partícula de masa m lleva una velocidad que va en esta línea recta. Ajá. Ok, entonces mi vector de posición desde el origen hasta donde está la partícula es r. Ajá. ¿Sí o no? Entonces nosotros voy a definir esta distancia, la distancia del origen, la distancia perpendicular, o como se define generalmente la distancia desde un punto a una línea recta, como una línea siempre es infinita, pues la distancia siempre es de tal forma que sea perpendicular a ella, ¿no? Es esa única distancia perpendicular. Entonces voy a definir de la distancia que hay, esta recta que es perpendicular, voy a definir a D como esta parte de tal forma que este ángulo sea un ángulo recto, ¿no? Es decir, esta parte es perpendicular a la línea recta, así como se define la distancia de un punto a una línea, ¿no? Ok, entonces defino a D este segmento que tenemos aquí, es decir, D es esta parte, ¿no? Tal que esta línea es perpendicular a esta de aquí. Ajá, así definimos la distancia esta D. Ok, entonces de acuerdo a esto yo tengo que el momento angular, ¿cuánto vale el momento angular? El momento angular lo defino como SR cruz P. Ajá. Ok, entonces la magnitud de bueno, que si lo ponemos así, ¿no? R cruz MB, la masa por la velocidad, ¿no? Que es lo que vale el momento lineal. Ok, entonces la magnitud de L, ese momento angular, ¿cuánto vale? La magnitud vale es R, o sea, la magnitud del vector R, la masa por la magnitud de la velocidad, ¿no? Por el seno del ángulo que forma R y P, o R y B. Recordemos, el momento lineal va en la misma dirección que la velocidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ángulo que forman R y mi velocidad? Si yo continúo el vector, si yo continúo la parte del vector R, tengo esta línea, ¿no? Entonces este es el ángulo que forma R y el vector B, que si yo me fijo es exactamente este ángulo que yo tengo aquí, ¿no? Es exactamente ese ángulo, este ángulo es exactamente este ángulo. Ok, entonces la magnitud del momento angular para esta partícula está dada por esta expresión, ¿no? Es la magnitud, la dirección pues está dada por la regla de la mano derecha, ¿no? Es un vector perpendicular a este plano. Ajá. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Vamos a modificarlo de cierta forma o de esta forma. Vamos a poner M B por R seno de teta. Pero, ¿qué es R seno de teta? ¿Qué es esta parte que yo tengo aquí? Si nosotros observamos este triángulo
este triángulo rectángulo, este triángulo que yo tengo aquí, ajá, entonces si se observa este triángulo, que observamos este triángulo, ¿cuánto vale el seno de teta? A ver, para este triángulo, el seno de teta, para este triángulo, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuánto es el seno de teta? El seno de teta se define como el cateto opuesto, que es D, entre la hipotenusa, ¿no? Entonces en este caso la hipotenusa pues es la magnitud de R. Ajá. La hipotenusa siempre es aquel lado que está opuesto al ángulo recto, ¿no? Entonces la hipotenusa en este caso es R. Por lo tanto, ¿cuánto vale si yo multiplico o paso este que está dividiendo, paso multiplicando? Por lo tanto R seno de teta es igual a D, esta distancia, ¿no? Entonces la magnitud de L es igual a M por B por D, ¿no? Donde D, ya les dije que es la distancia de este punto a la recta, de tal forma que es perpendicular. Entonces esta D, por más que avance, cuando avance esta partícula, esta D siempre es constante, ¿no? Porque es la distancia desde mi centro, desde mi origen hacia la recta. Entonces esta distancia nunca cambia. La velocidad es constante porque es una línea recta, es una línea recta. Obviamente la masa también es constante, por lo tanto pues el L es igual a constante, ¿no? ¿Y cuánto vale? Pues es este valor. L es igual a constante y siempre va a tener este valor, la masa por la velocidad y esta distancia, la distancia perpendicular del punto a la recta. Ajá. Ok, como ya lo esperábamos, ¿no? Obviamente era conservación del momento, pero encontramos cuánto valía, encontramos su magnitud. ¿Cuánto vale? Es esta magnitud, ¿no? La magnitud de L. Y obviamente tiene que ser constante, ¿no? Por conservación del momento angular, por esta condición, ¿no? Porque la torque es igual a 0, por lo tanto se conserva el momento angular. Ok, entonces este es uno de los casos. ¿Cuál es el otro caso que nosotros podríamos tener? Recordemos, estamos para que el momento se conserve o sea constante, tiene que implicar esto de aquí. Para que L sea constante, tiene que implicar que la torca sea igual a 0, es decir, que esto sea igual a 0, ¿no? Ya encontramos un caso cuando F vale 0. Ajá, si F vale 0, estamos en el caso de la partícula libre. Ahora, ¿cuál es el otro caso? Recordemos, ¿no? El otro caso, nosotros tenemos que tener que la torca igual a R cruz F tiene que ser igual a 0. Ajá. Entonces, para nuestro caso, la torca en magnitud, la magnitud de la torca se define como R, la magnitud de R, que es R, la magnitud de F, perdón, ya es pura magnitud, o lo ponemos así, ¿no? Para que esté bien, la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo que existe entre ellos, y esto tiene que ser igual a 0. Ahora F no puede ser igual a 0, ¿no? Porque ese caso ya lo tratamos. R
Obviamente si R es 0, pues tendríamos el caso donde estamos en el origen, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería? Lo único que me queda es que este sea 0, ¿no? Seno de 0, bueno, que seno del ángulo phi es igual a 0, ¿no? Entonces, cuando el seno de algo me da 0, el seno de un ángulo me da 0, pues cuando ese ángulo es de 0, ¿no? Recordemos, nosotros tenemos R, es el vector R y el vector F. Este es el ángulo que existe entre ellos. Entonces, cuando el seno de ese ángulo es 0, pues cuando este ángulo es 0, ¿no? Entonces eso quiere decir, esto es igual a 0, ¿sí? Seno de phi es igual a 0. Por lo tanto, phi, ¿cuánto vale? Tiene que valer 0, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que F es paralelo al vector R. Recordemos que siempre el vector R se mide desde un punto, ¿no? En este caso desde el centro de mi sistema de referencia. Entonces, en este caso, cuando F es paralelo o va en la misma dirección que R, automáticamente la torca es igual a 0 y el momento angular se conserva. Entonces, la condición de que el momento o la torca, en este caso, la condición de que la torca sea nula también se satisface si F es paralela al vector R, ¿no? En otras palabras, si la recta de la acción de fuerza, si la línea de acción de la fuerza pasa siempre por el punto O, o en el origen de nuestro sistema de referencia, ¿no? Bueno, una categoría especial de este tipo de fuerzas está constituida por las llamadas fuerzas centrales, que es lo importante, o la parte, el plato fuerte de nuestro video, ¿no? Las fuerzas centrales. En este caso, el punto O recibe el nombre de centro de fuerza, ¿no? Cuando todas las fuerzas se dirigen hacia este punto O recibe el nombre, este origen recibe el nombre de centro de fuerzas. Entonces nosotros podemos definir una fuerza central como una fuerza que está dirigida a lo largo de una recta radial a un centro fijo, cuya magnitud solo depende de la coordenada radial R, ¿no? Es decir, supongamos yo tengo una partícula aquí, entonces la fuerza siempre actúa en esta línea, ¿no? La línea donde va el R, ¿no? Entonces puede actuar en esta o también puede actuar de esta forma, ¿no? También se puede. Si la partícula se mueve a este otro punto, la fuerza pues siempre va a actuar el vector R de posición, sería esa, ¿no? Entonces la fuerza siempre va a actuar hacia el centro o de esta forma, ¿no? Pero siempre en la línea de donde está el vector R. Por lo tanto, entonces definimos una fuerza central, es una fuerza que está dirigida a lo largo de una recta radial, ¿no? Esta recta radial a un centro fijo, en este caso es este punto, cuya magnitud pues siempre va a depender solo de las coordenadas radial R, ¿no? Entonces, una fuerza radial siempre, una fuerza radial siempre es una fuerza que solamente va a depender
de la coordenada R, ¿no? Es decir, la coordenada donde está del origen a mi punto donde se encuentra mi partícula, donde está la parte donde está actuando la fuerza, ¿no? Entonces, a partir de esto podemos establecer que cuando una partícula se mueve bajo la acción de una fuerza central, su momento angular con respecto al centro de fuerzas es una constante de movimiento. Recordemos que siempre el momento angular siempre que tiene que estar respecto a un punto, ¿no? Entonces, en este caso el punto es el centro de fuerzas, ¿no? Siempre a donde se dirigen la línea de acción de las fuerzas. Ese es el centro de fuerzas. Entonces, es una constante de movimiento, ¿no? El momento angular, cuando una partícula se mueve bajo la acción de una fuerza central, su momento angular con respecto al centro de fuerzas es una constante de movimiento. Entonces, bastante importante este resultado. Si nosotros tenemos fuerzas centrales, automáticamente sabemos que el momento angular se va a conservar. Bueno, este resultado es muy importante en razón de que muchas fuerzas de la naturaleza tienen carácter central. Por ejemplo, la Tierra se mueve en torno al Sol bajo la acción de una fuerza central, que es la fuerza de gravitación, cuya línea de acción pasa siempre por el centro del Sol, ¿no? Pues en consecuencia será constante el momento angular de la Tierra con respecto al Sol. Bueno, otra situación análoga se presenta en el movimiento del electrón del átomo de hidrógeno. En este caso la interacción es esencialmente electrostática y la fuerza que actúa sobre el electrón está dirigida siempre hacia el núcleo. En consecuencia también, pues el movimiento angular del electrón con respecto al núcleo será constante, ¿no? Entonces ese tipo de fuerzas, pues la fuerza, lo que es la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica, son fuerzas centrales, ¿no? Entonces, miren la importancia de estudiar este tipo de fuerzas centrales. Si sabemos que en esas fuerzas centrales, pues se va a conservar el momento angular. Bueno, el movimiento de una partícula bajo la acción de una fuerza central tiene características muy importantes. Como ya hemos visto, el momento angular de la partícula con respecto al centro de fuerzas es constante, ¿no? Bueno, ¿qué significa que L sea constante? Bueno, debido a su carácter vectorial, recordemos que L se define como aquí es R. L se define como R cruz P. Entonces, ¿cuál es? Debido a esto tiene que ser constante para cuando nosotros tenemos una partícula bajo la acción de una fuerza central, ¿no? Eso es constante. Ya sabemos que esto sea constante, que el momento sea constante. ¿Qué implica? Recordemos esto, cómo se define la dirección. La dirección tiene que ser constante, como es vector, tiene que ser constante en magnitud, dirección y sentido. Entonces, la dirección de L siempre es perpendicular al plano que forma R y P. Entonces, si la dirección siempre tiene que mantenerse constante, quiere decir que este plano, o que la partícula siempre se tiene que mantener en un mismo plano, ¿no? No puede estar cambiando. Porque si eso pasara, entonces la dirección del momento angular cambiaría, y nosotros sabemos que no. Para el caso de fuerzas centrales tiene que ser constante. Entonces, pues significa la constancia de la dirección del momento angular
significa que la trayectoria de la partícula estará confinada en un plano perpendicular a la dirección del momento angular, ¿no? En consecuencia, pues analizando esto, podemos enunciar lo siguiente, que la trayectoria de una partícula que se mueve bajo la acción de una fuerza central se encuentra en un plano que contiene al centro de fuerzas, ¿no? Entonces, simplemente por la definición del momento angular, SR cruz P, la dirección de L pues es perpendicular al plano que forman estos dos. Pero si L no cambia, quiere decir que no cambia ni en magnitud, ni en dirección, ni sentido. Entonces la dirección de este siempre tiene que ser la misma, por lo tanto este plano siempre tiene que ser el mismo. La partícula no puede salir de ese mismo plano, ¿no? De aquí. Esto es lo que implica esto. Bueno, este enunciado es de interés histórico en relación con el movimiento planetario y se le conoce como la primera ley de Kepler, ¿no? Si estamos hablando del momento planetario, entonces esta parte se le conoce como la primera ley de Kepler, ¿no? En general la trayectoria plana podrá ser cerrada o abierta. En principio dichas trayectorias podrán ser muy variadas, ¿no? Depende del tipo de fuerza que estemos hablando. En caso de que la fuerza central sea inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la partícula al centro de fuerzas, es decir, que la fuerza sea inversamente proporcional a R cuadrada, entonces esas trayectorias u órbitas serán secciones cónicas, es decir, esas trayectorias van a ser o circunferencias, o elipses, parábolas, hipérbolas, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma de la fuerza, entonces las trayectorias tienen que moverse en un plano. Eso sí, tienen que moverse en un plano, pero dependiendo de la fuerza, dependiendo de la forma de la fuerza, entonces si es 1 en R cuadrada, como es el caso de la fuerza de gravitación o la parte de la fuerza eléctrica, entonces estas trayectorias ahí sí van a ser de formas de secciones cónicas, ¿no? Es decir, podrán ser circunferencias, podrán ser elipses, podrán ser parábolas, hipérbolas, ajá. Bueno, ok, entonces ahora observemos el caso observemos este caso, ¿no? Cuando la partícula experimenta un desplazamiento infinitesimal dr, es decir, ¿qué significa que experimente un desplazamiento infinitesimal? Quiere decir muy pequeño, así muy pequeño, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una partícula que va a estar bajo la acción de una fuerza central, ¿no? Entonces, tenemos una partícula que está bajo la acción de una fuerza central. Esta fuerza central siempre se dirige hacia el origen, ¿no? Hacia el centro de fuerzas, como yo le denomino a este punto. Ok. Entonces, en este caso la partícula se va a mover o va a avanzar una parte de R infinitesimal, ¿no? Es decir, muy pequeña. Una trayectoria, la trayectoria que está aquí en la línea verde, avanza una porción muy pequeña, una parte infinitesimal. Significa que es muy pequeño, ¿no? Entonces ahora pasa del punto P al punto P', ¿no? Ok, entonces en este caso, cuando en el punto P tiene un vector de coordenadas R, aquí tenemos pues la fuerza que es central, ¿no? Al punto P', al que avanza, ahora tenemos un nuevo vector R', ¿no? R' va a ser desde ese origen hasta el punto
P'. Ajá. Ok, entonces avanza esta parte, y entonces lo que nosotros queremos calcular es esta área que está aquí, que le podemos decir ese avance hizo un barrido de esta área, ¿no? Este avance de aquí a acá generó esta nueva área que le vamos a denominar BA, ¿no? Le vamos a denominar BA, que es el área que barre ese avance muy pequeño, ¿no? Es decir, nosotros lo que queremos calcular es esta área. ¿Cuál área? Esta área que está encerrada aquí. Esa área que yo tengo ahí en amarillo, ¿no? Toda esta área que está aquí, toda esa área que está encerrada por ese que parece triángulo, ¿no? Pero de hecho no es un triángulo, ¿no? Esta parte de aquí es la SDA, esa aquí le defino, es el área de barrido. Ajá. Ok, ¿cómo calculo esa área? Es lo que vamos a ver. Bueno, primero, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular su momento angular, ¿no? El momento angular de esta partícula, en uno de los videos anteriores encontramos que el momento angular de una partícula pues simplemente era m r cuadrada por la velocidad angular, ¿no? Que si nosotros recordamos, m r cuadrada, la velocidad angular es la variación del ángulo respecto al tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, como estamos en la acción de una fuerza central, pues esta cosa, el momento angular es constante. Ajá. De los resultados que encontramos aquí, ¿no? Cuando una partícula se mueve bajo la acción de una fuerza central, su momento angular con respecto al centro de fuerzas es una constante de movimiento. Entonces esta es una constante de movimiento. Entonces, por lo tanto, de aquí, pues m es constante. Entonces quiere decir que de aquí yo obtengo que r cuadrada, la derivada del ángulo respecto al tiempo, pues es constante, ¿no? Este resultado ahorita lo voy a ocupar. Esto lo voy a ocupar ahorita, ¿no? Entonces esto lo guardamos aquí, y lo que queremos nosotros es calcular esta área que barrió al moverse ese cambio muy pequeño, ¿no? Al cambiar del punto P, al P'. Ok, entonces en este caso, en este radio yo puedo encontrar un punto P', tal que esta distancia, la magnitud de R sea igual a la magnitud R de aquí, ¿no? Es decir, como si aquí yo girara en un círculo. Puedo encontrar este punto tal que la magnitud de R es igual a la magnitud del vector 0 a P', ¿no? Ajá. Es decir, este punto tiene esta distancia. Yo propongo este punto, o encuentro un punto tal que esta distancia que tengo aquí sea igual a esta distancia que tengo aquí, como si yo estuviera girando en un círculo, ¿no? Ok, entonces esta distancia que está aquí de P a P', yo la puedo aproximar por esta línea punteada que está aquí, esta línea segmentada, ¿no? Que sería el arco. Ajá. Entonces nosotros recordemos, por ejemplo, aquí rápidamente, ¿no? Si nosotros tenemos un movimiento circular, supongan que esto es un círculo. Si yo estoy de este punto a este punto, este arco denominado S, simplemente avanza un ángulo θ, este tiene un radio, este ángulo S es simplemente R por ese ángulo, ¿no?
este arco que tengo aquí es el radio por el ángulo. Entonces en este caso, como es un movimiento muy pequeño, yo puedo aproximar esta distancia que está aquí como este arco. Ajá. Entonces le voy a poner aquí esta D, le voy a denominar D y va a ser igual a, bueno, aquí le borro D, y D va a ser D es igual a el ángulo. Se mueve una porción infinitesimal, por lo tanto aquí solamente varía un de teta, ¿no? Que es el ángulo. Entonces el radio es R y el ángulo pues es de teta. Ajá. Esta distancia D es R de teta. Bueno, de hecho tendría que haberle usado otra, vamos a ponerle D mayúscula para que no se confundan con la notación aquí con el diferencial, ¿no? Vamos a ponerle una D mayúscula. D mayúscula, esta D mayúscula, la distancia de aquí a acá es R de teta. Ajá. Ok, entonces miren, aquí qué es lo que pasa. Yo quiero aproximar yo quiero encontrar esta área que está encerrada en naranja, ¿no? Ajá. A la cual le denominé DA. DA es igual a el área de la región encerrada por la figura O, P, P', ¿no? Esa área que se barrió cuando yo me moví de este punto a este punto. Quiero calcular cuánto vale esta área. Ajá. Entonces esa área que yo le denomino DA es el área de esta figura, de la figura que encierra O, P y P'. Pero entonces como es un avance muy pequeño, esa área que yo tengo aquí, yo la puedo aproximar por el triángulo formado por O, P y P', ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un triángulo, entonces yo ya conozco cuánto vale esa área, ¿no? ¿Cuánto vale el área de un triángulo? Recordemos, el área de un triángulo es ¿cuánto? La base por la altura, ¿no? Sobre 2. Ok, entonces yo puedo aproximar esta D de el área, ajá, la puedo aproximar al área de este triángulo. Entonces, ¿cuánto vale el área de un triángulo? La base, ¿cuál es la base? Es R por la altura. La altura es esta parte D, pero ¿de cuánto vale? R por la altura. La altura en este caso es D, que vale R de teta, y dividido entre 2, que esto es igual a R cuadrada de teta dividido entre 2. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si ustedes observan, ahora DA, entonces yo lo que quiero ver es cuánto vale esta razón de cambio, DA entre DT. ¿Cuánto DA entre DT? Entonces simplemente es, esto es R sobre 2 de teta con respecto a tiempo. Pero si ustedes observan, yo encontré que R cuadrada, la derivada de teta con respecto al tiempo, es una constante. Entonces esto que tengo aquí es una constante, dividido entre una constante, pues implica que dA con respecto al tiempo es una
constante. Ok, entonces de modo que tenemos el siguiente resultado, no recordemos aquí, antes de enunciarlo, esta DA o esta área que nosotros tenemos aquí, esta área es el área que barrió es el área que se generó al cambiar desde P a P', ¿no? Entonces cuando yo me muevo, entonces con este vector lo que hago, este vector automáticamente genera un área aquí. Entonces esta área lo que me dice es que la rapidez de cambio de esta área es una constante. Vamos a ver eso que implica, ¿no? Entonces yo puedo decir el siguiente resultado importante, que en el movimiento bajo la acción de fuerzas centrales, el radio vector de la partícula barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto quiere decir que barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? Porque es una constante. Esto es el área barrida por unidad de tiempo, que se le denomina también como la velocidad areolar, ¿no? La velocidad areolar es constante. Bueno, este enunciado como vemos, pues tiene validez general para el movimiento bajo la acción de fuerzas centrales, ¿no? Tiene también interés histórico en relación con el movimiento planetario. Si nosotros estamos hablando de planetas, ahora si nosotros hablamos de planetas, en ese contexto, a este enunciado que nosotros tenemos aquí, se le conoce como la segunda ley de Kepler. Ajá. Entonces, los planetas pues tendrían que barrer áreas iguales en tiempos iguales. A ver, entonces, ¿qué significa esto, no? A ver, y aquí sí ya se va a entender, ¿no? Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, ¿no? Ajá. El cual, el Sol ocupa uno de los focos de dicha elipse, ¿no? O de dichas elipses. Ajá, entonces, el planeta se mueve en trayectorias elípticas alrededor del Sol, se mueve sobre una elipse y el foco ocupa, el Sol está en uno de los focos. Bueno, entonces con el objeto de que se conserve el movimiento angular del planeta con respecto al Sol, ajá, es decir, para que se conserve el movimiento angular, ya lo vimos acá, el planeta deberá moverse más rápidamente en el punto de máxima aproximación, llamado perihelio, ¿no? Que en el otro máximo, cuando tenemos máximo distanciamiento, llamado afelio. Entonces, nosotros tenemos esta parte, ¿no? Recordemos, para que el planeta está en una fuerza central, por lo tanto, en este caso, nosotros se mueven en trayectorias elípticas. Entonces, para que este planeta conserve el momento angular, ya calculamos aquí que debe barrer áreas iguales en tiempos iguales. Si de aquí a acá es el mismo tiempo que de aquí a acá, entonces esta área S2 tiene que ser siempre igual a esta S1, si es el mismo intervalo de tiempo. Entonces, para que eso se pueda lograr, obviamente necesita que cuando está más cerca del Sol, cuando el planeta está más cerca del Sol, tiene que ser ¿qué? Más rápido, ¿no? Tiene que moverse más rápido para que esta área que aquí genera sea igual a esta área que está aquí.
Lo mismo que cuando está más lejos, pues obviamente el planeta se tiene que mover más lento para que esta área que está barriendo desde este punto sea igual a la parte de esta área, ¿no? Recordemos, aquí es el mismo tiempo, intervalo de tiempo. Entonces, en ese intervalo dice que barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, este es el mismo tiempo, por lo tanto, esta área S2 tiene que ser igual a esta área barrida S1. Para que eso suceda, tiene que moverse más rápido cuando está cerca del Sol, ¿no? Y obviamente más lento cuando está más lejos del Sol. Pues por lo tanto vemos que la velocidad de los planetas alrededor del Sol pues no es constante, ¿no? ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica termonuclear? Anoche. Hace esto, aquí va algo lento, de tal forma que barra áreas iguales en tiempos iguales, y aquí ya se acelera porque es más pequeño este tramo, ¿no? Entonces tiene que, para que sea igual la misma área, pues tiene que apurarse, ¿no? Bum, 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 ya de aquí otra vez vuelve a calmarse, ¿no? Para que esta área sea igual a esta área. Los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Eso es lo que me dice este resultado que yo encontré aquí. Se barre áreas iguales, o la barrida, que es la velocidad areolar, que es barrer áreas. Que tanto varía el área respecto al tiempo, o el área que barre en un cierto tiempo es constante, ¿no? Eso es lo mismo que barrer áreas iguales en tiempos iguales, lo que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, pues espero que les haya servido. Ahora ya sabemos de dónde salen la parte de las leyes de Kepler, ¿no? Cuando veamos ya podemos demostrarlas, ¿no? Por lo menos las primeras dos, ¿no? Ok, entonces, bueno, eso fue todo acerca de fuerzas centrales. Les digo, bastante importantes en nuestro estudio, porque muchas de las fuerzas que vivimos en la naturaleza son fuerzas centrales. Por lo tanto, por ejemplo, la fuerza gravitacional, la fuerza electrostática. Entonces, muchos de los fenómenos se rigen bajo esas fuerzas, ¿no? Entonces es bastante importante esta parte de las fuerzas centrales. Bueno, espero que se haya entendido. Cuídense mucho y... No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir. Recuerden, ánimo. Bye.